Tras 19 meses, hay luz verde para la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos ni Comas Informa. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó esta mañana que la frontera terrestre con Estados Unidos regresará a la normalidad a partir de noviembre, pues volverá a permitir los viajes no esenciales, aunque solo a las personas que ya cuenten con el esquema completo de vacunación. La confirmación del canciller se produjo luego de que el martes la Casa Blanca diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos abrirá pronto sus fronteras terrestres con México y Canadá, sin dar una fecha oficial. Además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas también aplicarán a las entradas marítimas con ferry. Cabe mencionar que las fronteras terrestres con México y Canadá llevan cerradas desde marzo del 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia y todavía con Donald Trump de presidente de los Estados Unidos. Según el gobierno estadounidense, el plan para abrir esas fronteras terrestres consistirá de dos fases. La primera entrará en vigor en noviembre y requerirá la prueba de vacunación para los viajes considerados no esenciales, como el turismo o las visitas. La segunda será en enero del 2022, en la que la prueba de vacunación será obligatoria para todos los viajeros. Tras la reapertura terrestre para los viajes no esenciales el próximo mes, pone fin a un congelamiento de 19 meses debido a la pandemia, a medida que el país toma medidas para exigir a todos los visitantes internacionales se vacunen. En su momento, los viajes en vehículos, trenes y transbordadores entre los Estados Unidos, Canadá y México se habían restringido en gran medida a los viajes esenciales, como el comercio, desde los primeros días de la pandemia. Las nuevas reglas permitirán que los extranjeros completamente vacunados ingresen a los Estados Unidos, independientemente del motivo del viaje, a partir de principios de noviembre, cuando se establezca una flexibilización similar de las restricciones para los viajes aéreos al país. A mediados de enero, incluso los viajeros esenciales que buscan ingresar a los Estados Unidos, como los conductores de camiones, deberán estar completamente vacunados. El día de hoy vamos a informar al pueblo de México sobre una buena noticia. Se logró la apertura de la frontera norte. Vamos a tener ya normalidad en nuestra frontera norte a partir del día 1 de noviembre. Esto lo va a informar el secretario Marcelo Ebrard. Y como complemento, porque esto tiene que ver con los trámites, las gestiones que ha hecho México ante el gobierno de Estados Unidos, muchas reuniones para lograr la apertura de la frontera, pero también la decisión de vacunar en los municipios fronterizos. El prolongado cierre de la frontera entre ambas naciones generó pérdidas económicas en la frontera, y aunque el comercio internacional de exportación e importación se ha mantenido firme y hasta se ha recuperado de las pérdidas del 2020, tanto el turismo como el comercio local, retail, ha afectado no solo la economía, sino la estética de muchas ciudades fronterizas, y es posible lleve tiempo en recuperarse del todo. Pero ¿por qué tardó tanto la reapertura de la frontera terrestre? Esto se debió a las restricciones fronterizas que están sujetas a revisión por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos mes a mes, pero estas revisiones no habían condiciones para la reapertura. Para ello hubo restricciones que prohibieron que cualquiera de las fronteras se abriera, independientemente de la otra,
Hablamos de México, Estados Unidos y Canadá. Ante este panorama, la prolongación del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos dejó afectaciones económicas y sociales para ambos países. Hasta julio, las pérdidas económicas en esta zona eran mayores de 55,000 millones de dólares, señaló la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. En su momento, las restricciones al tránsito terrestre no esencial aplicadas por las autoridades estadounidenses para evitar la propagación fue insostenible para muchos giros de negocios, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, debido a que la frontera norte es muy importante para la economía nacional. Por ello, era necesario que el gobierno mexicano lograra acuerdos con el de Estados Unidos. Uno de ellos fue inmunizar a la población mayor a 18 años en los estados fronterizos, esquema que cumplió en tiempo y forma, a fin de levantar las restricciones y reactivar la dinámica económica de esa zona, pues existe el riesgo de la estabilidad de miles de familias que dependen de la actividad del sector terciario en esa región. Antes de la pandemia, el turismo de consumo entre ambas fronteras generaba entre 5 y 6 millones de dólares diarios, lo que dinamizaba la economía de las ciudades y condados de los dos países. Ahora ya hay esperanzas de que en noviembre próximo se reabrirá la frontera terrestre México-Estados Unidos para viajes no esenciales, lo que permitirá a viajeros completamente vacunados de México y Canadá ingresar a Estados Unidos vía terrestre por razones no esenciales, como visitar amigos y familiares o por turismo. Se trata de una primera fase, aunque quedan pendientes detalles como el día de la reapertura o qué tipo de vacunas serán aceptadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De todo corazón, te invito a que vayas a Sin Puntos ni Comas Informa, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido para llegar a más personas. De todo corazón, deseo que te la pases chingón. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y hasta la próxima.